buenos días y bendecidos a todos ustedes. Bienvenidos a su programa favorito, Impactando las Naciones, del apóstol Wanda Rolón. Qué bueno que ya estás conectado y retomamos nuevamente. Estamos en vivo desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua desde el barrio Piñas, desde Toalta. Y a ti que me estás viendo y que ya estás conectado, yo quiero hacerte dos invitaciones. La primera, te quiero pedir que le compartas a otros estas buenas noticias, estas buenas nuevas, porque hoy a través de esa cámara, a través de estos medios digitales, va a salir una palabra poderosa, va a salir una palabra de edificación, va a salir una palabra de fe, de esperanza, porque el tiempo de los milagros no ha pasado y hoy el milagro está listo para que ese milagro tú lo puedas recibir. La segunda invitación es que si tú estás cerca, estás en Toalta, en Naranjito, en Cataño, en Bayamón, échate para acá, porque este es una iglesia segura para toda la familia. Y estamos desde el barrio Piñas, pero estamos muy cerquita, desde Bayamón. Así que si tú estás cerca, échate para acá con la familia, véngase, póngase unos jeans y échese para acá para que venga a disfrutar de la presencia de Dios, para que venga a alabar la presencia del Dios bueno. Hoy estamos en vivo y queremos compartir contigo y quiero regalarte esta porción bíblica en el Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto, en el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda, desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Mira qué más poderoso esto que viene a continuación. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Hoy te regalo esta palabra porque probablemente estamos terminando el año y a lo mejor no has visto ese cumplimiento de todas las promesas. Te quiero compartir que Dios es bueno, que Dios es real y que Dios no olvida nada de lo que te ha prometido. Nada. A través de nuestras plataformas CTN Internacional, a través de nuestra página de Facebook, Apóstol Wanda Rolón, a través de todos los medios de comunicación, hay una palabra que te puede hoy sostener. Hay una palabra hoy que puede llegar a tu corazón y mantenerte en pie, porque Dios te dice que no te ha olvidado, que no se ha olvidado de nada de lo que te ha prometido. Así que quédate conectado para que puedas abrazar hoy una promesa nueva, para que puedas hoy abrazar eso que Dios tiene para contigo. No te despegues, pero vete y búscate el café si deseas, o vete y búscate el juguito para que te quedes conectado y te disfrutes en la presencia del Señor. Hoy tendremos, como todos los domingos, una palabra poderosa, hoy desde los labios de nuestra apóstol Wanda Rolón, para bendecir tu vida, la de tu familia, la de tu descendencia. Que todos sean bendecidos en este poderoso domingo que ha hecho el Señor para que en Él nos gocemos y nos alegremos. Bendiciones y felicidades. Santo, digno,
Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias por tanto. La creación confesará que eres Dios, a una voz declararán que eres Rey. El momento es hoy, no esperes más. Rey de gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy.
creación confesará que eres Dios. A una voz declarará que eres Rey. El momento es hoy, no esperes más. Levanta tu voz, vamos a adorar. Rey de gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. Rey de gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Amamos tu presencia, llena este lugar. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. Amamos tu presencia, llena este lugar. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. Amamos tu presencia, llena este lugar. Derrama de tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Rey de gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. King of glory, King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Amamos, amamos tu presencia, llena este lugar. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence. We'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence. We'll dance in your presence. Dance in your presence. Dance in your presence. Dance in your presence. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Cant hallelujah. Sing hallelujah. Cant hallelujah. Cant hallelujah. En tu presencia. Canta aleluya. Canta aleluya. King of glory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Rey de gloria, Rey de
queremos sentirte hoy. Amamos tu presencia, llena este lugar. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. Díselo a Él, cánteselo. Hasta que tú desciendas, vamos a adorar. We will sing hallelujah. Sing hallelujah Till you come again, and we'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah, and we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in, sing hallelujah, 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 King of glory, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Adórale ahí donde estás. Abre tu boca en alabanza al Rey de Gloria. Levante ese aplauso al Señor, vamos. Porque estamos diciendo que Él llene la casa y Él se encargó de llenar la casa con su presencia. Así que alguien que pueda celebrar la grandeza de Dios en esta mañana y decirle, sí Señor, aquí estás y te siento. Sí Señor, aquí estás y te celebro. Porque Él se manifiesta donde Él es celebrado, donde Él es honrado. Y aquí celebramos su presencia y honramos su presencia. Porque esta es su casa y hemos venido a celebrar su nombre. Y hemos venido a ver la hermosura de su majestad y le estamos viendo. Alguien que pueda celebrar a Cristo. Canta, aleluya. Canta esta mañana y celebra la grandeza de Dios, la bondad de Dios. Celébralo, celébralo, celébralo. Celebra su nombre. porque tu amor es obstinado y nos ha traído a este lugar esta mañana. Alguien que pueda celebrar con aplauso, con gritos, con júbilo. Celebra su nombre. Celebremos Celebra su nombre.
en estos días que se ha celebrado los juegos esos de soccer y la gente ha dejado la voz, ha dejado todo su entusiasmo, ha roto cosas en el hogar, tirando por allí, celebrando, pero estamos celebrando a nuestro Dios, estamos celebrando a nuestro Redentor, estamos celebrando la presencia del único digno de ser adorado. Oh, aleluya, celebre con su hermano, dígale: qué bueno verte en la casa del Señor. Qué bien te ves. Hágale el día a alguien. Qué bien te ves. Dígale a alguien: qué bien te ves. Qué bien te ves. Qué bueno celebrar contigo en el mejor lugar. Mientras algunos hoy viven en tragedia, nosotros vivimos en novedad de vida en Cristo. Aleluya. Dígame si no hay motivos para celebrar. Quizás el mundo quiera traer aflicción sobre tu vida, las circunstancias, las situaciones, pero fiel es Dios. Dios es fiel y está contigo. Diga: está conmigo. Dios no está por allá afuera, está aquí adentro. Lo cargamos en nuestro interior. Desde el día que recibimos a Jesús como Salvador, está aquí. Amén. Bendigo su vida. Qué bueno verle en la casa del Señor. Amén. Y queremos, puede tomar asiento. Queremos saludar a todas las personas que están con nosotros por primera vez. Amén. Y hoy tenemos la grata presencia de Yolanda Morris. Amén. Que le voy a pedir que se ponga de pie. Ahí está el translator. Ok. Thank you. Y Brian Morris. Ella es la presidenta de Christian Television Network. Y él es el el vicepresidente de Christian Television Network. Los tenemos aquí en la casa y nos honran con su presencia. Amén. Pero también junte sus manos para celebrar la vida de Reinaldo Martínez, que viene para estar con nosotros por primera vez con Aida y Félix. Hilda Ortiz y María de Barranquitas, Puerto Rico. Julio Fernández desde Calley, Puerto Rico. Qué bueno. Daira Pagán, de aquí de Bayamón, pero celébrela, qué bueno. Y Yulisa Aponte, de Kansas City. Amén, celebremos la vida. Ella es, amén. Qué bueno, está con nosotros, qué bueno. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Y denle un aplauso para que sepa que están en el mejor lugar, en la casa del Señor. Nos sentimos contentos en esta mañana, así que queremos rápidamente... Ok, nos informan que hay una actividad para todos los niños, no los que se sientan niños. Los niños de edad de 5 años en adelante, sí, porque si no se va hacia la iglesia, no, eso no era. Así que todos los niños que estén aquí en la nave, hay una actividad que se preparó con mucho amor para todos ustedes. Así que padres, por favor, deje que su niño vaya hoy a la catedral o llévelo allí un momentito y no se quede por los dulces, regresa inmediatamente para continuar nuestra celebración en esta mañana. Así que los niños de 5 años hasta los 12 años, que bueno, por ahí vemos, amén. Pasen. Y los diáconos que vean niños por ahí en los pasillos, llévenlos o vayan dirigiéndolos hacia la catedral para que ellos tengan su actividad de esta mañana. Qué bueno, felicitamos a los pastores de niños y al equipo de trabajo que siempre preparan todos los domingos, no solamente hoy. Todos los domingos se reúnen los niños en la catedral para ser enseñados, impartidos en la palabra, así que es importante que estén allí. Y hoy se dio la clase de bautismo en el salón. El domingo próximo tenemos bautismos en la casa. ¿Cuántos celebran? Amén. Así que todo el que no se ha bautizado, el que ya tiene la clase, sepa que es el próximo domingo al finalizar nuestra reunión. Así que póngase a la voz si tiene alguna duda, me llama en la semana a la oficina que con mucho gusto le vamos a estar atendiendo. Y queremos también decirle que mañana lunes hay oración, poderosa oración en la casa del Señor, así que no se quede nadie. Amén. Vamos a estar abriendo los cielos y declarando intercesión poderosa que va a estar sucediendo en la noche. Miércoles en la mañana tenemos tabernáculo. Y en la noche tenemos nuestra reunión. Recuerde que el miércoles en la mañana es a las 9, de 9 a 11 de la mañana. Y en la noche tenemos nuestra celebración. Todos los viernes son de GA, así que
Sí, amén. Los jóvenes más poderosos, más bellos de la casa. Así que le exhortamos a que si su hijo no conduce, pues lo traiga. Y los jóvenes siempre se reúnen y tienen una celebración hermosa los viernes. Amén. Queremos anticiparles que el viernes 23 tenemos el especial Alabanzas al Rey. Va a ser un tiempo donde todos los ministerios de la casa se unen para hacer un especial de Navidad, así que va a ser el viernes 23. ¿Por qué lo hacemos el viernes 23? Porque el domingo 25 de diciembre no tenemos celebración en la casa. Se le ha concedido para que usted pueda estar con su familia y tener un tiempo familiar hermoso de celebración, de compañerismo. El miércoles 28 despedimos el año aquí en la casa, miércoles a las 7:30 de la noche. Le exhortamos que venga, que no se lo pierda, va a ser un tiempo extraordinario. Tenemos el recuento del año, tenemos todo lo que ha sucedido, una palabra profética para el 2023, que es año de avivamiento con milagros, señales y maravillas. Así que le esperamos en la adoración, Nincy López, y en la palabra, Miki Mulero, y nuestro apóstol tiene una palabra profética para todos nosotros. ¿Por qué lo hacemos la despedida el miércoles 28? Porque el domingo 1 de enero no tenemos celebración en la casa, para que usted, que se amaneció con su familia, pues no venga así, como, o sea que, amén, la pase en su casita y celebre. Y en enero, vamos a tener ya, en enero 13, tenemos Empresarios en Tiempos de Desafío. Esto es un evento para empresarios, va a ser enero 13 en el Salón Ágape a las 7 de la noche. Así que ya le estamos anticipando primicias del año próximo. Luego de esa semana vamos a tener una celebración por todo lo alto, porque nuestros apóstoles cumplen 40 años de aniversario ministerial. Así que va a ser un tiempo de celebración. Y tenemos el evento, la cumbre de cobertura, donde todos los hijos de la casa, todos los pastores que bueno, imagínense, desde Panamá, todo Estados Unidos, Puerto Rico, van a estar aquí, más pastores amigos de la casa que son de aquí de la isla, van a estar aquí en esta cumbre de cobertura. Comenzamos viernes en la noche, sábado en la mañana y domingo. Ven, Antonio, empresario, que tienes algo que compartir con nosotros con más detalle. Bendiciones, iglesia. Si queremos compartir, estamos contentos. Tenemos nuestra primera actividad de empresarios de la casa. Separe la fecha, el viernes 13 de enero del 2023, nuestra primera actividad del 2023. Queremos darle gracias, ¿verdad?, a los apóstoles Pablo Ortega, Wanda Rolón, por tener la visión de traer este tipo de pastor y de recursos para el desarrollo de líderes. Tenemos con nosotros el pastor Carlos Vélez, es un pastor de talla internacional. Él es presidente y fundador de Oikos USA. Es una organización que se dedica a preparar líderes a nivel mundial para el reino de Dios. Así es que damos gracias a los apóstoles, damos gracias a nuestro líder Jorge Marín, que tenemos esta preciosa actividad y sabemos que va a ser una actividad poderosa con el tema empresarios en tiempo de desafío. Así es que es importante que separe la fecha y nos acompañe el viernes 13 de enero, nuestra primera actividad de empresarios de la casa. Amén. Bendiciones. Un aplauso, que chévere le quedó. Amén. Así que también queremos informarle que en la universidad, el Colegio Apostólico Senda Antigua, tiene su próximo curso escolar que comienza en enero. Son 10 clases, así que durante el año, el último sábado de cada mes, usted puede prepararse en grados de certificado asociado, bachillerato, maestría y doctorado. El año que viene la temática es preparando a la novia para su encuentro con el rey. Así que todos los temas van a estar dirigidos hacia la preparación de la iglesia para su encuentro con el Señor Jesús. Así que toda la información de matrícula con nuestra hermana Lucía Allende, decana de la universidad, para que usted pueda prepararse. También la Academia Cristiana Yará tiene su nuevo año escolar, ya está abierta la matrícula para que usted pueda educar sus niños y llevarlos a un lugar totalmente seguro. La Academia Cristiana Yará tiene ahora mismo
una oferta para todo, ¿verdad? Ya usted, el privilegio de que usted está aquí y pueda acceder a estos descuentos de la matrícula para aquellos estudiantes que separen su espacio ya. Hay una fecha límite, la academia tiene sus espacios reservados para sus niños, pero si usted no tiene niños en edad escolar, ya en estos momentos comparta esa información con sus vecinos, con sus amigos, sus compañeros de trabajo de la escuela, de su trabajo, para que usted pueda. Mire, el año próximo, el año 2023-2024, hay descuento del 50% en kinder y primer grado. Amén. Así que vamos a tener un tiempo extraordinario en el lugar más seguro para sus niños. Esos son todos los anuncios de esta mañana. Los bendigo, iglesia. Nuestro apóstol con nosotros. Aleluya. Buenos días, bendiciones, qué alegría estar en la casa del Señor. Quiero agradecer al Padre el privilegio que nos concede de estar en su casa para adorarle. Cada uno de ustedes son importantísimos para el Señor. Póngase de pie un momento. Salude por lo menos a 3 y dile, qué bien te ves. Pero sé que vas a salir mejor. You're looking good. Praise God. Eso. Familias enteras, preciosas. Precioso. Ahí ustedes se manifiestan y le da como un gozo tremendo. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, luego de un fin de semana extraordinario, quiero agradecer a todas las hermanas que se dieron cita el viernes en íntimo. Fue extraordinario. Tuvimos una tremenda conferencia por nuestra hermana Wanda Casiano, espectacular, que nos bendijo. Y también el testimonio de la pastora Marta. Todo fue bello, gracias por su asistencia. El próximo va a ser más pronto porque ya sé que, y las que no pudieron venir, no las pude abrazar, no las pude apretar, pero está bien. Pero también que simultáneo estaba la actividad de los diáconos, de los capellanes, que estaba ya de antemano, no hay problema, pero la pasamos muy bien. Amén, ¿la pasaron bien? Pero déjame enseñar eso. Ese es el íntimo de las damas. Tuvimos casa llena, precioso. Mire qué bonito, bien bonito, bien bonito. La gloria es para el Señor, gracias a los pastores, siempre, Pastor Junior y Mildred. Mire qué bello, tuvimos mire, epa, that's my mother. Mire, epa, mire qué bonito. No, pero eso fue una noche, ahí sacaron las galas las muchachas, mire. Cuando ellas estiran así es que se sienten bellas. Mire, esa es Carolina, vino una bella representación de Carolina, vino una bella representación también de Sidra. También, mire qué bonita, ellas estaban en París, se sentaron en París, bien bonito. Estamos de lado, pero estamos contentos, gloria a Dios. Aleluya, la pastora María de allá de Sidra. Esa es la loca idea de hacer fotos así, pero quedó bonita. Mire esas dos. Ellas están tratando de decir que son más altas que yo, pero no es verdad. Ahí tenemos a la pastora Marta, contenta. Miren qué bello. Esas son las de aquí, las nenas de aquí. Qué lindo, aplauso al Señor, bien bello. De los hombres no tengo fotos. No sé si tengo. Hay fotos. Íntimo de los hombres, ¿dónde está? ¿Tú las viste? ¿A dónde? Dandy. Ay. Bueno, si aparecen, pero NBC, por favor. No hay foto de hombres, pues. La próxima vez tienen que ponerse las pilas. Hablen con el departamento de producción de ustedes. Ni foto, como que no tienen. Amén. Bueno, quiero dar las gracias también porque el miércoles aquí hubo un servicio espectacular y una asistencia bella. El lunes de oración, ni hablar. Hermanos, cada día es mejor. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas. Quiero, primero que todo, que se vayan preparando los que se graduaron ayer. La graduación estuvo espectacular. Felicitamos a nuestra decana Lucy Allende y se van preparando para que vayan subiendo. En adición, que quiero presentar a Yolanda y a Brian, ven para acá, Victorio,
porque ellos son hoy día pues los presidentes de la cadena CTN y nosotros representamos CTNI. Hablando en español. So great to have you here today. Entonces ellos van a saludar porque ellos no habían conocido a Puerto Rico, no nos habían visitado. Bob Andrea vino 2 veces aquí y nos gozamos con Paul y Bob. Fue precioso. Dios puso ese amor a primera vista cuando nosotros nos conocimos y damos gracias al Señor por la confianza de que nosotros podamos transmitir todo lo que es en español. Los transmitimos a ellos también en nuestros canales, pero gloria a Dios porque ellos están hoy visitándonos. ¿Y cómo le decimos a ellos? Gracias. We're so grateful to be here today. Estamos bien agradecidos de estar aquí en la mañana de hoy. As Pastor Wanda said, my husband and I have never been to Puerto Rico before. Como dijo la pastora Wanda, mi esposa y yo no habíamos venido a Puerto Rico. So we flew in yesterday, Llegamos ayer. and we get to spend today and tomorrow here, Vamos a pasar el día de hoy y mañana también acá en Puerto Rico. fellowshipping and meeting the staff. En un compartir con el staff también de la iglesia y del canal. So my father passed away this past January. It's almost been a year. Ya hace casi un año que mi padre, Bob D'Andrea, pasó a morar con el Señor el pasado enero. And I became president 2 days after he passed away. Y 2 días después de su muerte me hicieron presidenta del canal. And so we invited Pastor Wanda in February Invitamos a la pastora Wanda en febrero, en el mes de febrero, to come so that we could meet and fellowship a little bit para que pudiera compartir con nosotros y obviamente compartir con el staff nuevo que está allí and continue to build our relationship. y poder continuar desarrollando esta hermosa relación. It's an important ministry of CTN that we have Es un importante ministerio el que tenemos con CTNI to reach Spanish-speaking people around the world. para alcanzar todas las personas de habla hispana a través del mundo. And so we are grateful that we have this partnership, Estamos agradecidos de tener esta relación con la pastora Wanda and we want to continue it. y queremos desarrollarlo y continuar desarrollándolo. So thank you for having us. Gracias, pastora, por tenernos. Gloria a Dios. Glory to God. Más fuego. More fire. Me llamo Brian. ¿Cómo se llama? Oh, thank you. Gracias. It's a pleasure to be with you, Es un placer estar con ustedes aquí and we're excited about what God is going to do y estamos muy contentos y expectantes por lo que Dios va a estar haciendo. and the example that He's always given in the Bible Y el ejemplo que Él siempre ha dado en la Biblia when it comes to partnership. cuando tiene que ver con estas relaciones. Partnership is where God moves. Estas relaciones es donde Dios se mueve. Partnership is where God lives. Estas relaciones es donde Dios vive. And partnership will show the world Y en estas relaciones es donde se enseña al mundo how much we love Jesus cuánto nosotros amamos a Jesús so they can love Jesus. para que ellos también puedan amar a Jesús. That we can be that example Que nosotros podamos ser ese ejemplo of love and partnership de amor y de relación to make the world want to be a partner with us para que el mundo quiera hacer una relación, quiera tener una relación con nosotros and with Christ. y con Cristo. Thank you for having us. Gracias por tenernos. ¿Vieron a mi hijo traduciendo? Alaba. Bueno, no sé, lo vamos a hacer con el cántico, ¿verdad? El desfile. Adolfo, tú tienes una parte ahora, ¿verdad? Pues vaya acomodándose, hijo. Yo solo quiero decir que en las cosas del Señor todo es especial. Como llegó la cadena CTN a nuestras vidas, tú le estás diciendo, fue algo sobrenatural. Cuando vino un profeta de México llamado Esteban Montalvo, ya nosotros teníamos televisión. Nosotros comenzamos
con nada, o sea, y poco a poco el Señor fue añadiendo. Y hace como 8 años ya, aproximadamente creo, no sé exactamente la fecha, estamos en el 2012 fue que se dio la palabra. Wow, es que para mí como el Señor, un día es como, ¿verdad? Amén. Y dieron la palabra, estaba entre el público un hermano, el profeta habló y dijo, Pastora Wanda, dice el Señor, no busque el satélite la va a buscar a usted. Y el Señor dice que van a transmitir vía satélite la palabra del Señor a las naciones. Y yo me quedé así, ¿sabes? Me sonreí porque yo sé lo que eso significa. Y nosotros, pues, económicamente era un desafío grande. Pero no sabía yo que había un hombre dentro del pueblo, Sánchez, Efraín, que recientemente había llegado. Y él tenía todos los equipos para subir la señal, porque él compró todo ese equipo para los Juegos Panamericanos. Era de él. Y estaba recientemente llegado a la iglesia. Y ese equipo para aquel entonces costaba $1 millón. Y él oyó la palabra profética, terminó el servicio, se me acercó, muy sencillo, un hermano muy sencillo, me dio la mano y me dijo, pastora, yo tengo lo que usted necesita para subir eso allá arriba. Y yo me le quedé viendo. Pero lo que tampoco sabíamos, que el pastor Pablo, es que cuando los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y hay cosas que hacemos que en el momento no se comprenden. El pastor Pablo había dicho al ingeniero Padín, tenemos 2 ingenieros, Padín y Ramoncito, que es de la casa, pero ingeniero al fin, y le dijo, Padín, tramítame la licencia de satélite. Teniendo un canal local o 5 canales locales, ya le está diciendo a Padín, y yo no sabía nada, tramítame una licencia satélite. Eso fue como 2 años antes. Y remoto también, que podía moverse por toda la isla. Eso son cosas muy serias de FCC. Y él le dijo, tramítame esa licencia. Cuando el hermano Efraín viene con el uplink, la antena esa parabólica, es una cosa gigante, ya no es tan grande, las cosas han cambiado, pero podíamos utilizarla, pero no sabíamos a dónde la íbamos a enganchar, porque eso no es así que usted suba por ahí para arriba. En esos días surge que el hermano Bob Andrea me llama cuando yo voy allá a saludarlo y conocerlo, y yo le dije, nosotros podemos cargar su señal, porque él tenía en West Palm Beach, era que salía, pero no estaban completos como ellos querían. Y Dios nos levanta a nosotros para llegar hasta Clearwaters, donde CTN, los cuarteles generales, y yo le dije, yo me atrevo a cargar esa señal. Y me dijo que sí. Y todo lo demás es un testimonio de vida, que ahí hay una señal. En este momento en Panamá nos están viendo, en San Antonio nos están viendo, en Denver nos están viendo, en todas partes que se puede, y queremos seguir bajando la señal donde quiera que se hable español y casi inglés, porque aquí todo el mundo ya entiende. Gloria a Dios. Así que estamos contentos porque esto fue un milagro. El hermano Bob Andrea, que el Señor me permitió orar por él, y el Señor le añadió 10 años más de vida, porque cuando yo fui allá él estaba enfermo, yo me acuerdo, al maratón, al primero, y él se recostó así de una pared, y yo vine y oré por él, y declaré vida, y duró como 11 años y medio más. He had a problem y Dios hizo la obra, y hasta que se lo llevó, pero su obra queda. Mira, su hija, su hijo, el yerno, la familia y nosotros aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Es que usted no sabe dónde está sentado, perdona saber. Pero Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Perdone mi orgullo. Amén. Es que es gozo. Bueno, ya tú estás listo, hijo. El nene está listo. ¿Dónde está Adolfo? Pues Bobbio se escondió. Nene, luce ese lazo.
y queremos presentarle la clase graduada de casa. Adelante con la canción de la novia, porque el próximo tema para el próximo año escolar es La novia se prepara. Adelante. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, hermanos. ¿Dónde está la novia de Cristo? A ver. ¿Dónde está la novia del Cordero? ¿Se atreve a darle una alabanza al Señor y darle gloria y honra al Rey de Gloria? ¡Aleluya! Gracias por la invitación de poder estar aquí, Senda Antigua. Pastor Pablo, Wanda, la gente que amamos de una manera especial. Pronto vendrá, Él viene a buscar su novia. Él fue a preparar un lugar especial para la boda. Él la llevará por calles de oro y el mar de cristal. Allí cantaremos, adoraremos, postrado ante su majestad. Aleluya. Pronto vendrá, Él viene a buscar su novia. Él fue a preparar un lugar especial para la boda. Él la llevará por calles de oro y el mar de cristal. Allí cantaremos, adoraremos, postrado ante su majestad. Él la llevará por las calles de oro y el mar de cristal. Allí cantaremos, adoraremos, postrado ante su majestad. ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Santo, santo, yo espero por ti. Aleluya. Santo, santo, tu iglesia clama por ti. ¿Se atreve a decir aleluya? ¿Se atreve a levantar las manos al cielo? Adoramos, adoramos al Rey. Aleluya, dígalo. Santo, santo, adoramos al Rey. Adoramos al Rey aquí. Tu iglesia te espera. Tu iglesia te adora. Una vez más, lo digo en este lugar. Cristo viene. ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen conmigo? Levante tus manos, esa es la esperanza de la iglesia. Mi alma te espera. Oh, vuelve, 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 vuelve. Oh, Gracias, Jesús. digan conmigo. Aleluya. Santo, santo, te espero por ti. Gracias, Jesús.
Que Dios me Denle le un bendiga. aplauso. Gracias, Adolfo, te bendecimos, mi amor. Amén. Bueno, aquí les presentamos todos los que en esta clase este año llevó como título de graduación Los Sobrevivientes. Y ciertamente ayer trajo un mensaje el pastor Ariel tan acertado, tan bello. Bueno, preséntanos. Ay, aleluya, Santo Jesús. Yo quiero presentarle parte del grupo que se graduó. Fueron 236 estudiantes de Fajardo, de Sidra, de Toa Alta, Vega Alta, Ay Bonito, Santurce, Ohio, Texas y Ocala. Ha sido un trabajo de equipo. Este es el equipo. Falta Félix, parte, y está Gloria y Beth. Este es el equipo que se ha echado en sus hombros la visión que Dios le dio al apóstol hace 22 años. Y hemos estado juntos 22 años y hemos graduado 21 graduaciones. Y le digo, se puede, se puede. Ella dio anteriormente la visión de la televisión y se dio. Y nos dijeron últimamente que íbamos a hacer como ahora Robert. Lo creemos, nos vamos a echar encima y vamos para adelante porque hay más para la senda. Somos una iglesia punta de lanza. Somos una iglesia que no es un colegio más, es el colegio del Espíritu, donde está preparando a la novia para el encuentro con el Rey. La dejo que predique. Lo importante es que ya tienen el conocimiento, parte de él, porque cada día se adquiere más. Manos a la obra, a trabajar. Ayer también recibimos nuevos capellanes y dentro de eso pues estoy yo, capellán federal, alaba. Ya puedo gestarlo algo, ¿verdad? No sé, yo estamos bien contentos por cuánto, de un paso al frente de los capellanes que se graduaron. Sí, Pipino, ¿estás contento? Lo lograste, mi amor. Magna cum laude. Aquí están los nuevos capellanes, todos federales. My God. Cuando saquemos esa chapa, eso hace una tremenda. Les presento a sus nuevos capellanes. Y usted sabe que el capellán tiene una labor, como decía nuestra hermana Heidi, hospitales, cárceles, hogares, intervención en crisis, situaciones, funerales, o sea, donde hay la necesidad, tenemos los brazos extendidos para seguir sirviendo. En adición a todos esos obreros, Samuel se graduó de doctorado magna cum laude, nuestro querido hermano Samuel, y la familia, los tres estudiaron, ¿verdad? Ayer. Así que un aplauso para todos ellos y el nuevo curso escolar. Ya la matrícula empieza el sábado, el domingo próximo, así que no se quede fuera, se puede, se puede. Los bendecimos, pueden ir bajando con mucho cuidado, muchísimas gracias. Y mientras ellos bajan, sí, dígame, sí, la clase fue dedicada a nuestra hermana Lucia Allende, precioso. Un aplauso, un fuerte aplauso para nuestra decana, que se le hizo honra ayer por los años que lleva de trayectoria en casa. Pero también estamos hablando de todos los sueños, visiones y misiones que Dios ha puesto en nuestra apóstol. Y Yara fue misión y visión de un sueño de nuestra apóstol. Y hoy aquí tenemos que quien junto a Lucia Allende y nuestra apóstol comenzó Yara, y está en la parte de atrás, Milagros Maldonado. ¡Aleluya! Un aplauso fuerte. Milagros, te amo. Pero ¿por qué ella se sentó tan atrás? Vente para acá, nena, para yo verte. Esas tres nenas, a empezar, esas dos, después tú y Milagro, que comenzó Yara y ya Yara tiene 22
22 años también. Yo de años no me hablo, entonces, ay, que eso a mí no me gusta. Pero esta muchacha que está aquí, que este año se está dializando 3 veces en semana, ella no ha parado. Así que merece no solamente nuestra felicitación, admiración, sino nuestras oraciones siempre. Te amamos. Por alguna razón ella se mantiene bien jovencita. ¿Vas a bajar por aquí? Por allá. Ok. Bien. Tenemos... ¿Ya están los niños? Ok. Es que hoy es un día especial. Se está trabajando, se está yendo a los residenciales, se está yendo a la calle a buscar la niñez. La niñez es bien importante. Y hoy el ministerio JC Club, Pastor Tommy, la catedral, nuestros pastores Pichi y Liana, quieren presentar una niñez preciosa. Adelante, niños, vayan pasando. Tenemos 55 niños de los residenciales que hoy nos visitan. Cantando, aplaudiendo, mira. Y más los niños de la catedral. Mira qué belleza. Tenemos los niños de la iglesia, que ellos son apoyo y mentores para los niños que vienen de visita. ¡Wow! Explícame qué belleza. Pero sigue aplaudiendo porque esto no ha terminado. Vayan subiéndose a la escalerita los que vienen. Exacto, van subiendo. Échate más para acá, mi amor. Explícame, esto no termina. Lo más grandecito acá, para este lado. Desvíalos para acá. En las escaleritas. Iglesia, esto es una victoria. Esto es una victoria. Son niños que están aprendiendo la palabra, que le estamos modelando, que estamos enseñando. No nos cansemos de hacer el bien. Lo que invertimos, lo invertimos bien. En terreno fértil. Ser iglesia. Esto es ser iglesia. Gracias a todos esos maestros del JC Club, que sábado tras sábado van y llevan esta palabra a los residenciales. Gracias, Pastor Tommy, Pastora Iliana, Pastor Pichi, todos los maestros, todo el equipo de trabajo. Esto es una victoria muy grande. Porque si alcanzamos los niños, alcanzamos sus padres, alcanzamos la familia, transformamos una sociedad. Iglesia, good job. Extienda sus manos, vamos a orar por ellos. Y voy a pedir a Pastora Zulema que pase por aquí y eleve esta oración. Démele el micrófono. Siento mucho gozo. Hermano, no te rindas. Gringo, estás haciendo un buen trabajo. Te ves hasta te pareces un maestro hoy. Te bendigo, qué lindo. Norma, Samuel. Samuel está yendo los lunes, ¿verdad? Los lunes. ¿A Monterrey? ¿A dónde? En Barbosa, muy bien. Tommy, ¿qué lugares estamos alcanzando? La meta son 500 niños. Actualmente tenemos 5 residenciales, nos faltan 9 residenciales. Lo vamos a lograr. Pero si Dios toca tu corazón, añadiste este equipo de trabajo
que su satisfacción más grande es que un día, cuando ese niño esté grande, te diga, tú me ayudaste, tú fuiste mi mentor, tú me hablaste de la palabra. ¡Wow! Y nos apoyen, hermano, apóyennos con material, con todo, ¿verdad? Estamos trabajando. Adelante, pastora, suba. Me veo bien aquí, ¿verdad? Ah, sí, ¿te parece? Vamos a ponernos en el poder del acuerdo todos juntos para declarar sobre cada uno de estos niños. Que además de que están ellos aquí, ellos van a traer a otros también. Y ellos se van a multiplicar en otros. Porque lo que han aprendido, ellos se lo van a compartir a otros. Y esos otros también van a ser alcanzados. Padre, te damos gracias en esta hora por cada uno de estos niños, Señor. Porque cada uno de estos niños representa una familia. Representa una comunidad. Representa, Señor, lo que tú tienes para con Puerto Rico en un futuro cercano. Padre, en esta hora declaramos muro y antemuro de protección divina alrededor de estos niños y sus familias. Declaramos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú les añades sabiduría del cielo. Declaramos en esta hora, Padre, que todo lo que ellos han aprendido, Señor, ellos lo pondrán en obra. Esa semilla sembrada en cada uno de ellos va a dar fruto al 100% en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, porque como en tu palabra dice que cuando instruimos un niño en tu camino, cuando llegue adulto no se aparta, sino que también multiplicará en su descendencia, Señor. Te damos gracias, Padre, no tan solo por ellos, sino también por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, Señor. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, de que toda su familia pueda ser alcanzada para servirte a ti, para levantar manos santas sin ira ni contienda. Padre, te damos gracias en el nombre y por la sangre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden ir en orden. Los estamos celebrando a ustedes. Ustedes son los más importantes. Amén. Pueden ir pasando. Les tenemos los pastores, Pastor Tommy, todos le han preparado algo que la van a pasar bien. Dios les bendiga. Te queda lindo el peinado, ¿sabes? Está muy bien. Pueden ir pasando. Gloria a Dios. Iglesia de Cristo, Dios es fiel y verdadero. Queremos enviar un saludo a nuestro hermano Hernán, a nuestra hermana Marta, allá, a todos. Oramos por hermana Gladys, Ariel, todos los que están, ¿verdad?, pasando un momentito de enfermedad, declarando victoria y sanidad. Nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para rápidamente entrar en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Y esto es lo que estamos haciendo. Este es el dar de la iglesia. Este es el dar en las comunidades, en las misiones. Este es el dar continuo, dar de lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. En estos días la gente se vuelca a las tiendas a comprar. Yo no estoy en contra de que usted regale. De hecho, me encanta recibir regalos. Pero la ocasión no es para que usted se endeude y haga cosas locuras que luego en enero se va a arrepentir. Dele el primado a Dios, porque lo que se está celebrando es el nacimiento de Jesús. Pero si usted quiere agradar a alguien, hágalo, claro que sí. Pero hágalo conforme a sus recursos. No vaya a ser que después vengan el tiempo de las lamentaciones. Así que Dios bendice al dador alegre, al dador alegre. Damos de nuestro pan, damos de nuestras bendiciones, pero también le damos el primado a Dios conforme a la palabra. Conforme a la palabra en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 8 en adelante, verso 9, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Viene más bendición, pero es al que siembra. El que siembra abundantemente, ¿qué va a cosechar? Póngase de pie.
Señor, te damos las gracias, hemos de honrarte a través de nuestros diezmos, las ofrendas. Aún los que están a la distancia pueden hacerlo, Señor, llamando o también a través de recursos, Padre, digitales como ATH Móvil, Alaba 7, PayPal, lo pueden hacer también por correo, como ellos gusten hacerlo. Lo importante es que hagan partícipe de todo lo bueno a aquellos que les bendicen, y yo sé que esta programación bendice a miles y miles de personas. Te pedimos que seas tú tocando esos corazones y bendiciendo al pueblo que da con alegría, para que esto que estamos viendo hoy, esto que esa guagua que va y busca a los niños que es de la iglesia, estos recursos, Padre, que se utilizan para evangelizar, no escatimamos, Señor, podamos seguir ampliando y ensanchando esa visión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar con gozo, adoramos al Señor. Pase con la alegría, pueblo de Dios. Si tú quieres ser colaborador de este ministerio para nosotros seguir alcanzando almas, para nosotros seguir alcanzando familias, para que sean restauradas y sean llenas del amor de Dios, pues es bien fácil. Puedes llamar a los números telefónicos que ves en pantalla al 787-730-5880 y allí hay hombres y mujeres de Dios listos esperando tu llamada, no tan solo para recibir una colaboración de tu parte, también están ahí para orar por ti. Claro que sí, estamos unidos en el poder del acuerdo. También puedes hacer tu aportación o colaboración a través de la aplicación ATH Móvil, sección Business, y allí va a escribir Alaba 7 y allí usted puede colaborar con este ministerio para seguir alcanzando al mundo, las naciones. También puedes llegar hasta acá, hasta la iglesia, y hacer tu aportación. También puedes enviar por correo tu cheque a través de P.O. Box número 54, Toalta, Puerto Rico 00954, y a través de correo nosotros también estaremos recibiendo tu colaboración, tu ofrenda, tu donación, que esa donación es para el reino, para seguir impulsando el reino de los cielos a todas las naciones. Dios ama al dador alegre. Así que dalo con alegría, dalo con gozo, porque cuando tú siembras en el reino, la semilla se multiplica en la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendiciones a todos ustedes. Pues solo tú mereces toda la honra, toda la tierra te adorará y tu nombre bendecirá. Solo tú mereces toda la honra, toda la tierra te adorará y tu nombre bendecirá. Solo tú mereces toda la honra.
pues solo tú mereces toda la honra. Gloria al Señor. Voy a pedirle a nuestra hermana Noelia que se pare aquí al lado de su amado. Pastor Junior, venga. Y hoy queremos hacer algo especial, Pastora Mildred. Pastor Junior y Pastora Mildred son los pastores del Ministerio de Adoración. Incluye todo, danza, adoración, todo. Pero hoy Noelia y este distinguido joven llamado Abner van a ser nombrados líderes, los directivos de la adoración. Padre, te damos las gracias por Noelia y por Abner. Yo sé, Señor, que tú los vas a dirigir y vamos para otros niveles de gloria, Señor, bajo los cuidados tuyos, Señor, y siempre de los pastores de la mano van a trabajar juntos, Señor, para seguir expandiendo el reino, para seguir adquiriendo esos talentos que están en el pueblo y vamos a seguirlos descubriendo para que te adoren a ti, el único y verdadero Dios. Guárdalos, cuídalos, cúbrelos con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. A su nombre pueden sentarse. El tema que vamos a compartir en esta mañana es Jesús admirable. Y quiero partir del texto bíblico que se encuentra en el capítulo 9 de Isaías. Porque lo más importante es saber que de Jesús fue profetizado y le llaman el quinto evangelio, Isaías. Dice el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de la palabra. Ciertamente cuando podemos ver lo que dice Jesús admirable, nos damos cuenta que el primer título que se le da a Jesús antes de nacer es que sería admirable. El cristianismo es Cristo. Lamentablemente las religiones de hoy en día, o de todos los tiempos, es la manera del hombre llegar a Dios. Pero en el Evangelio, el cristianismo es Dios llegando al hombre a través de Cristo. El verdadero cristianismo es Cristo. Y hoy en día muchas religiones hablan de todo menos de Cristo. Y no podemos perder la perspectiva de que Jesús es admirable porque Él nos amó primero. Dios nos dice en su palabra que la relación con Él solo es posible a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo pueden haber tantas religiones que hablan de un Dios que no se acercan a través de Jesús? La Biblia dice que en ningún otro, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo voy a repetir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta palabra que hoy comparto debe ser para nosotros evaluada
bien pensada y debe ser nuestra afirmación de fe. ¿Por qué? Porque hoy día la gente sigue hombres, sigue profetas, sigue personas, sigue personalidades, sigue diferentes rumbos, porque hay caminos que al hombre le parecen que son correctos. Cuidado, hay tendencias y hay corrientes del último tiempo que dice el Señor, cuidado, porque los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos que engañarán a muchos. Es un tiempo donde tenemos que estar vigilantes, no por emoción, sino por convicción. Nosotros le servimos a un Dios real. Nosotros le servimos a un Dios bíblico. Nosotros le servimos a un Dios que ha manifestado una transformación en nuestras vidas y nos ha impartido su paz. Hermanos queridos, iglesia del Señor, no solo aquí presente, sino a través de las naciones. Cuidado, no se mueva por emociones. Es tan importante conocer las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Importante, en ningún otro hay salvación. Solo Cristo salva. El Señor enseña en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Y dice, yo soy el camino, Juan 14:6. Yo estoy hablando de Jesucristo, Jesús admirable. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estamos claros? Estamos admirando al Señor. Porque hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. A su nombre, gloria. Precioso. Ser creyente, ser cristiano es sostener una relación, no una religión. Ay, 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 ay. Los religiosos aparentan. Los que somos creyentes y tenemos una verdadera relación con el Señor, vivimos una vida abundante, feliz, porque Él está con nosotros. Aleluya. Y mira lo que dice. Una relación personal solo es posible cuando hay conocimiento. Una relación. El conocimiento de Dios trae mayor afirmación a nuestra salvación. El Señor Jesucristo define que la vida eterna de esta manera. Juan 17:3. Qué hermoso, hermano. Anoche yo me deleitaba con la palabra y decía, Dios mío, tengo que amanezca rápido, que tengo que compartirla. Y esta es la vida eterna, qué bello. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Ay. Que te conozcan a ti. Yo puedo tratar de metérmele por todas partes a usted, hermano, y mira, entiende, y se te da. Pero si usted lo conoce a Él, a través de lo que impartimos en este altar, y usted llega a establecer una relación íntima con Dios, nada ni nadie lo va a hacer tropezar en el camino, nada ni nadie lo va a alejar del Señor, porque Dios va a estar con usted y usted va a estar con Dios, y habremos logrado el cometido, que usted termine esta carrera en los brazos de aquel que es admirable. El único, dice, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Yo meditaba sobre la palabra, porque es admirable. Y yo decía, admirable, admirable. Entonces me voy a este mundo a como está ahora. ¿Sabe que todos estos personajes, porque son personajes, gente que ha salido nueva, con modas, con cosas, lo que buscan es la admiración del pueblo para que los imiten? Admiración. El conejo, el otro, moda, cosas, tatuajes,
cosas por aquí guindando por allá y cosas rarísimas, que si el pelo de una manera y todo. No estoy criticando eso, estoy criticando el hecho de que la gente los admira y los sigue, pero el que primero dice la palabra, que es el admirable, se llama Jesucristo, el que habría de venir, es el admirable. Y el mundo admira a todos. Yo admiro a Messi. Yo no sé cómo terminó eso, porque en verdad lo que vi fue un solo juego, pero yo dije, wow, ese hombre es tremendo. Messi, yo no sé ni y el Romualdo, tremenda gente, ¿verdad? Esos son los más famosos. Pero eso es admiración. Pero ellos no establecen moda, ellos se han destacado en algo que hacen. Podemos admirar a los gobernantes del pasado, los gobernantes, gloria a Dios, a los presidentes, a gente ilustre, ay mi Dios, maestros, gente que se han destacado en diferentes cosas, los admiramos, pero no seguimos su vida, los admiramos, qué bueno, lo aplaudimos, pero hoy día este mundo quiere, escuche bien, los que se han levantado, estos modelos de este tiempo, no solo quieren que tú los admires, quieren que tú los imites, quieren que tú los sigas, tengamos cuidado. Porque esa fue la misma dirección que tomó Satanás. Cuando era un ángel de luz, no pudo admirar al Padre, no pudo admirar al Dios que estaba en su trono. Y él tenía tantas piedras como yo que brillo hoy. Pero él no se daba cuenta que él no podía brillar por cuenta propia. Él necesitaba la luz del Padre para poder brillar. Pero se le metió en la cabeza el deseo que lo admiraran a él, que lo siguieran a él, que lo imitaran a él. Y eso le causó que estuviera en su pensamiento: haré mi trono más alto igual al de Dios. Y lo lanzaron por rebelde. Se quedó a oscuras. Y una tercera parte había convencido. Ojo, tenía seguidores. Porque el enemigo busca seguidores que lo admiren y lo imiten. Logró engañar una tercera parte de los ángeles. Si eso a usted no le causa asombro, a mí sí. Porque estando en el trono del pleno Dios, un diablo logra engañar una tercera parte de los ángeles que los lanzaron de allá. Hermano, hay que cuidarse. Sonríase que Cristo le ama. Smile, smile. El primero que la Biblia dice que es admirable, en ningún otro se da ese atributo. Dice, se llamará su nombre admirable. Porque si hay alguien que debemos admirar, imitar, reconocer, seguir, amar, tener una relación, es con Jesús. Es con Jesús. Diga conmigo, es con Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. El error está en que aunque afirma mucha gente creer en el Señor, no tienen una relación con Él. Pero para relacionarnos con Él debemos conocerle. Y me gocé porque el otro día estaba leyendo una ilustración que me pareció muy bonita para compartirla con ustedes, para que se le quede tipo pedagogía, enseñanza y paralelo y todo eso. Unos ciegos querían saber cómo era un elefante, pero eran ¿qué? Ciegos. Así que lo único que podían hacer era con el tacto, con su mano. Entonces los trajeron cerca del elefante y una vez uno tocó y había palpado un costado del animal y dijo, oh, este elefante es como una gran pared. Otro le abrazó una de las piernas y dijo, no, el elefante es como un gran árbol.
El tercero, que lo había agarrado por la cola, dijo: el elefante es una cuerda gruesa. Otro le tocó una oreja y dijo: ¿qué va a hacer? El elefante es un abanico gigante. Cada cual tenía una perspectiva de quién era el elefante. Hello. ¿No le parece que cada cual tiene una perspectiva de quién es Dios? Porque hay quien quiere que Dios sea el del emergenciólogo, el del problema en el momento. Otros quieren que sea su sanador cuando esté enfermo. Otros quieren que le resuelva el problema del matrimonio. Y está bien, todo eso está bien. Pero tú no debes ver a Dios como algo de una emergencia. Tú tienes que ver a Dios que esté permanentemente en nuestras vidas para que nos ayude en todas las cosas. Hay que prestar atención a lo que dice la palabra, porque Él es admirable en todas las áreas. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En una oportunidad, y me gustó porque el viernes se tocó y me reía porque era parte de lo que vamos a compartir hoy. Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Todavía hay gente que quiere ver al Padre. Y el Señor te dice: si conoces al Hijo, conoces al Padre. En el caso de Felipe, caminaba y se movía con Jesús, pero no sabía quién era el Padre, hasta que Jesús le dijo: el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? De hecho, le reclamó a él y le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. Gracias, Jesús. Con frecuencia escuchamos a personas decir: toda la vida he creído en Dios. Yo conozco a Dios. Tú le preguntas: ¿tú conoces al Señor? Toda la vida. Pero su vida no guarda relación al haber conocido a Dios. Porque cuando tú conoces al Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. No la oigo, son hechas. Y yo creo que es tiempo de reevaluar eso que conocemos a Dios. Porque si tú sigues triste, apagado, desanimado, desalentado, sin futuro, sin bendición, yo quiero que tú sepas que la oración de Jabes es el mejor ejemplo de hasta dónde tú puedes llegar. Alaba. ¿Sabe lo que dijo Jabes? Si me dieres bendición. Él conocía que la bendición de Dios, ¿qué es? La que enriquece. Segundo, ensanchara mi territorio. Sabía que Dios tiene la capacidad de prosperarte. Hay gente que hasta ahí llegan, esa parte no la quieren. No hay problema, mándelo para acá todo. Dios bendice, Dios prospera. Que tú camines conmigo. Y luego dice: para que no me dañe. Gloria a Dios, aleluya. Esos son requisitos indispensables de gente que conoce a Dios. Algo tiene que pasar bueno, algo se va a desatar, algo bueno va a venir los que conocen al Señor. Pero lo más que me gusta es que después el verso dice: y le otorgó Dios todo lo que pidió. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que es importante, y voy terminando. Ay, pues qué bueno, sigo. 3 años caminaron los discípulos con Jesús. Y ya llegando a las postrimerías de su ministerio, Él le pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: ¿qué dice la gente? Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Eso está en Mateo 16, 13 y 14. Pero creer en Cristo de esta manera no es suficiente. Tampoco es suficiente creer que Él es un gran maestro, como lo creyó Nicodemo. Tampoco es suficiente creer, escuche bien, porque Nicodemo sabía que Él era un maestro y le dijo maestro. No basta creer que Jesús es un profeta, porque los maometanos dicen que Jesús es un profeta, pero no es su salvador. Ojo, como también lo hacían los que gritaron: crucifícale, crucifícale, creían que Jesús era profeta.
Por eso lo crucificaron. No salva creer en Él como alguien que obra solamente milagros, porque muchos siguieron milagros y otros Él los tuvo que confrontar cuando convirtió multiplicó los panes y los peces. La gente se quedó con Él, no porque creían que Él hacía milagros, sino porque pudo satisfacer su hambre. Hay que verlo como admirable. De cierto, le dijo Jesús, ustedes me buscan no porque vieron señales, sino porque comiste el pan y les gustó. Alaba. Le dijeron entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor? Jesús le dijo, esto está en Juan 6:26, esta es la obra de Dios, que creáis en el que te ha enviado, el que ha enviado. Todavía hay mucha gente que todavía no creen. Le dijo a la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez? La vida del hombre no tiene nada que ver con que busquemos que solamente Dios nos ayude en momentos específicos. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permanece en ti, está contigo y debe ser la persona que tú más admires, porque fue el único que entregó su vida en el madero para salvar la nuestra. Fue el único que, siendo rechazado, siendo vituperado, siendo golpeado, siendo, hermano, abusado por todos, se mantuvo firme para llegar a consumar aquel sacrificio en la cruz del Calvario, dando la vida por todos. Admirable. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Después Jesús preguntó a sus discípulos, está bien, el mundo piensa todo eso de mí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y para él esa respuesta era vital. Simón fue el que rápido contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. Si queremos conocer más de Jesús y admirarlo más, debemos saber dónde podemos hallarlo, dónde podemos encontrarlo, de qué manera. Y dice la palabra del Señor que las mujeres el día del sepulcro fueron a llevarle una honra, a ungirlo, y tuvieron que reconocer a aquellas mujeres porque los ángeles que estaban allí le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A Jesús no se le busca entre los muertos. A Jesús no se le busca a través de otras personas. A Jesús se le busca directamente a través de Él. Dios está cansado de que busquen entre los muertos al que vivo está. Dios está cansado que no crean que Él es capaz de libertarte, de restaurarte, de llenar el vacío de tu corazón, de poner tu vida en orden. Cuando Dios llega, todo cambia. No le busques entre los muertos, porque vivo está, resucitó. Y la grata noticia era que aquellas mujeres iban a decirle a los discípulos que Él estaba vivo. Y la grata noticia es que la iglesia de Cristo ahora tiene que decirle al mundo que Él está vivo. Y que esta Navidad o el día, la gente critica que nosotros celebramos Navidad. Yo celebro Navidad y si me dejan todo el año, no tengo problema con eso. Porque yo celebro que Él nació. No sé si fue en diciembre, si fue en noviembre, si fue en julio, en junio, no me importa. Él nació. Y cada lucecita dice que Él nació. Y cada adorno dice que Él vive. Y cada cosa que hacemos lo celebra a Él. Hay gente que como tienen tantos problemas religiosos, solamente se fijan en lo negativo, pero cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros vemos las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho. Joven, Dios te dice que tú le sirves al admirable, y si Él es el admirable, tú tienes que seguirlo a Él. Él es tu ejemplo, Él es tu mentor, Él es tu salvador, Él es quien tú debes seguir en todas las cosas. Ya basta de estar admirando a los pecadores de la tierra cuando tenemos a un Dios tan grande y tan poderoso que debe ser admirado, que debe ser, aleluya, oh gloria a Dios, celebrado. No sustituyas al admirable.
por otros dioses, porque se convierten en dioses. Hay que ver las filas que hacen para verlos. Hay que ver la gente con ataques, llorando y todo, viejos y todo, que no se abochornan. Esa parte edítela. Yo iba a ver, cuando venía Rafael y estaba más joven, yo iba y lo veía, pero no me desmayaba. ¿Cómo no se va a desmayar? Para que te digan, no sé lo que dice. Es algo diabólico, usted no se da cuenta. Pues tenemos que quitar esas miradas de eso y pasarlas al admirable. Jesús, el admirable. A Él tenemos que admirar, a Él tenemos que celebrar, a Él tenemos que compartir. Pero lo vamos a hacer tú y yo, gloria a Dios. El profeta lo dijo. Isaías profetizó y dijo: un hijo os es dado. ¡Wow! Mi alma alaba al Señor. Dios quiere que tú lo admires, que sea Él la conversación tuya. Cuando Él se metió y se le perdió a María y a su papá, y se metió en el templo, 12 años, dice que todos se admiraban. Y durante toda su vida, todo lo que habló, todo lo que enseñó, causó admiración, porque hablaba como quien tenía autoridad. Sacaba a los demonios, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, transformaba la vida. ¿Cómo no admirarlo? Y en vez que la iglesia esté tomando la corriente del mundo, que el mundo sepa que hay una iglesia que tiene un líder, un mentor, tiene a quien admirar. Tenemos que volver a admirarlo. Que Él sea nuestro motor, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra inspiración. Qué triste que sean otros que nada tienen que ver con Dios. El Espíritu Santo nos cela. El Espíritu Santo está llamando la atención de la iglesia. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a admirar? Porque cuando uno admira a alguien, uno le mira los zapatos, uno le mira la ropa. Admiración es mala con las personas. Pero cuando la admiración se vuelve idolatría, es un peligro. Y cuando esas personas que admiras nada tienen que ver con Dios, es peligroso. El apóstol Pablo lo vio y dijo: esto está malo, los testimonios aquí no son los mejores, porque Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Pero Pablo tenía una madurez y un crecimiento espiritual tal que había muerto a sí mismo para tomar la vida de Cristo, a quien admiraba, que pudo decir: si no tienen a quien imitar, imítenme a mí, como yo lo imito a Él. ¡Wow! Imítenme a mí como yo lo imito a Él. Nos ayuda el Señor, iglesia, que donde quiera que nos paremos la gente diga: Él tiene algo diferente, tiene un brillo distinto, tiene una forma de hacer las cosas diferentes, tiene integridad, tiene mansedumbre, tiene fruto del Espíritu. Hoy yo vengo a hablarle de Jesús, el admirable, el consejero, el príncipe de paz. La razón de ser de nosotros estar aquí hoy se llama Jesús. Se llama Jesús, porque ningún otro. He is worthy. En ningún otro hay salvación. Por eso en este día, en la Biblia se descubren cerca de 300 nombres dados al Señor. Y todos los nombres de la Biblia dan a conocer el carácter y la esencia de la persona que se nombra. Jesucristo recibe tantos nombres, porque ninguno de ellos por sí solo puede describirlo plenamente. Pero 700 años antes
que naciera Jesús fue profetizado. Y Dios le da la revelación a Isaías y le dice, porque un niño va a nacer. Aleluya. Es un hijo que se le va a entregar a la humanidad. Mira cómo dice, hijo nos es dado. Y lo grande que el principado, la autoridad sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra. Gracias, saca un momentito para darle gracias. Señor, te pedimos perdón si a veces nuestra mirada se fija en estas personas que cada día pues el enemigo busca la forma de atraer la atención de los jóvenes, aún de los adultos, Señor, y te quitamos lo que te pertenece a ti, la gloria y la honra. Señor, tu vida fue perfecta, no hubo pecado, no hubo maldad, y aún así entregaste tu vida por nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos puesto nuestra mirada en otra cosa. Señor, que tengamos cuidado con estas corrientes también de manifestaciones, Señor, que solo llevan a la gente a centrarse en el hombre, no en ti. Señor, aquí todos nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos cuides, que nos guardes. Y no importa cuán alto tú nos lleves, siempre te daremos toda la gloria a ti. No importa cuántos logros podamos alcanzar, cuántas bendiciones tú nos puedas dar. Siempre te vamos a dar la gloria y la honra a ti, porque sabemos que no hay límites a donde tú quieres llevar a tus hijos. Como no hubo límites con José, como no hubo límites con Daniel, como no hubo límites con Esther. Señor, vivos ejemplos con David, vivos ejemplos de que cuando tú dices bendecir, no hay nadie que detenga eso. Pero siempre reconociendo tu grandeza, en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted está preparado para el 2023, pero lo estamos preparando. Porque yo sé, ese avivamiento que estamos declarando, no es un avivamiento por decir avivamiento. Es un avivamiento que va a haber manifestaciones, milagros, maravillas, prodigios. Dios lo va a hacer. Porque Él es nuestro mentor, Él es nuestro Señor y Salvador. Y Él dijo que cosas mayores. Ay, yo siento esa presencia de Dios. Alguien está recibiendo eso. Y si ese usted, póngase de pie rápido. Cosas mayores haríamos. Porque Él iba al Padre. Porque Él iba al Padre. Porque Él iba al Padre. Aleluya. Puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús. Gloria a Dios. Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Gracias, Jesús. No puedo vivir. ¿Sabe? Yo me sonreía. Junior, yo estoy feliz de que tú estés aquí con tu amada. Para mí esta es tu casa, es tu iglesia y aquí estamos para bendecirte. Yo me gozaba porque, Pastor Elizabeth, yo me enteré, y no lo estoy criticando, pero yo digo mi verdad, que hay ministerios que contratan personas seculares de promoción, se llama así, de promociones, de personas de mercadeo para promocionarse ellos, tú sabes.
Y yo pensaba, Señor, fíjate, yo nunca he conocido a uno, pero yo te doy gracias porque mi promotor es el Espíritu Santo. Y tú sabes lo que es, yo he predicado en lugares donde uno dice, wow, pero yo he predicado ahí, wow. Y como les dije, me acaban de invitar de Panamá, donde tenemos el canal allá, hace ya varios años, porque allí nos entregaron un canal completo. Y ahora me llamó el pastor Edwin, porque quiere que esté en el día de la unción, donde se llena un estadio de fútbol de eso completo, para ungir el país y que yo sea parte. Y vi la promoción y la única mujer soy yo. Yo dije, Dios mío, eso yo no mandé tarjeta ni nada, me llamaron. O sea, son cosas que Dios hace, que tú en lo secreto, tú te metes en lo secreto, donde nadie te ve, y de momento Dios dice, te voy a sacar a la luz. No estoy criticando lo que hacen estos trabajos y háganlo bien, pero en el caso mío, pues fue el Señor nada más, porque yo no tengo agencia de publicidad, eso es. Mi agencia es buena, es la del Espíritu Santo. Dios es bueno. Toda persona que está aquí hoy que todavía no conoce a Jesús como debe conocerlo, quiera reconciliarse, quiera aceptar a Cristo, una vida para Cristo vale más que 7 mundos como este. Yo te invito a pasar. Por eso decimos al contemplar, al contemplar tu obra en la cruz, alguna vida para Jesús, venga, te llama el Señor y todo por ti. Reconcíliate, Señor te llama. Gracias, Jesús. Alguna vida para Cristo. Invite personas, que hay vidas que necesitan a Jesús. ¿Cómo expresarme ante tu hermosura? Aleluya. Dale gloria y poder. Acepta a Cristo. Si hay alguien, venga, te llama el Señor. Lo que siento ahora. Aleluya. Todo el que necesite la oración puede pasar también. Siga llamando a los teléfonos que están ahí. Aleluya. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Aleluya. Te adoraré cada día de mi vida. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. Si no estás junto a mí, Aleluya. precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré. Bien. Juan González está aquí. Por 3 veces han tratado de dializarlo y no han podido hacerlo porque se le tapa el portapaque ese, ¿verdad? Así que yo le voy a pedir que lo traigan. Pero allá viene otra vida para el Señor. Mientras usted va trabajando con eso. Usted, Juan, súbame a Juan. Toda persona en esta hora que necesite un milagro, que necesite pase a reconciliarse, que usted no está seguro de su salvación, mire, pase. Todavía no lo han podido dializar. Pero No han podido ponerle. me han operado 3 veces y está tapado. El martes me van a tratar de dializar, me van a poner un medicamento que se llama activarse para poder destapar la válvula, si no me tendrían que operar una 4ª vez. Dios es fiel.
Él es nuestro sanador. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu amor. Te pido, buen Dios, que seas tú sanando, que seas tú libertando, que seas tú tomando dominio y total control de él ahora mismo. En el nombre de Jesús. Padre, que él pueda confiar en ti plenamente, que tú tienes cuidado de él. En el nombre de Jesús. Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano. Allá vienen, sigan pasando. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para aleluya. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Gloria. No puedo vivir si no estás junto a mí. Iglesia orando, iglesia orando. Aquí hace falta milagro, manifestación de gloria, manifestación de gloria. Padre, pon tu mano. Señor, glorifica a tu Hijo, glorifica al admirable, glorifica al admirable en el nombre de Jesús. Cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Levante su manita y dele gracias al Señor. Él es el admirable. ¿A quién vamos a admirar? Él es, dice la Biblia, que debemos poner nuestros... Bueno, si esto sigue así, casi van a tener que cargar ya, no.
¿Sabe lo que dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Cuando se te complique algo, pues no son Jesús. Pon los ojos en Jesús. Ten cuidado. No te mires para otro lado. Mira a Jesús. 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 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias al Padre por esta reunión tan maravillosa. Y le exhorto a que siga invitando a otros a la casa del Señor. Mañana lunes estamos aquí adorando al Señor, hermano, y lo que está pasando es maravilloso. Yo le invito a venir y se va a gozar. El miércoles estamos acá. El viernes estamos afuera. Tenemos una celebración de iglesia afuera. Venga, traiga todo lo que pueda, hermano. Traiga postre, traiga de todo lo que pueda. Lo demás lo tenemos nosotros. Pero usted venga, ¿sabes? No llegue con la mano vacía, llegue con algo. Gloria a Dios, para yo probar. Gloria a Dios. Los amamos. Y este domingo todos en la casa del Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias. Gracias por el privilegio de estar aquí, de conocerte. Reprendemos todo espíritu de enfermedad de los cuerpos enfermos de los que están en el hogar. Hermano Hernández, hermana Gladys, Señor. Todos los hermanos, Señor, que están enfermos, enviamos tu palabra de sanidad. Señor, los que han llamado, gracias por ello. Te pedimos que tú sigas bendiciendo a este pueblo que tanto lo necesita. Y declaramos, Señor, el señorío de Jesús sobre nuestras vidas, a quien admiramos y damos gracias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: los amamos. Sí, estoy esperando que se vayan del aire. El viernes la cena antigua.